Hola amigos y amigas del programa académico preparatorio en el curso de lenguaje. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que, como todos los demás, también nos es útil no únicamente en los aspectos académicos, sino ante todo para utilizar bien el lenguaje en nuestras relaciones diarias, sociales, aunque sea fuera de la academia. Veamos entonces ahora los niveles de la lengua. Iniciemos con nuestra primera diapositiva. ¿Se han preguntado ustedes a veces cómo hablamos? Definitivamente nos comunicamos, decimos muchas cosas, pero realmente ese cómo hablamos va a depender en gran medida de varias cosas. En primer lugar, con quién hablamos. No me dejarán mentir ustedes que no nos vamos a dirigir igual a nuestro jefe que a nuestro vecino, por ejemplo, pero también tiene mucho que ver de qué hablamos. Como se habrán dado cuenta, entonces, nuestra manera de dirigirnos cambia la manera en que nos expresamos cuando nosotros nos encontramos en diferentes circunstancias. ¿Y esto por qué es? Esto es porque utilizamos la lengua en diferentes niveles. Y ese es el tema que vamos a ver hoy. Los diferentes niveles de la lengua. Que en mucho va a tener que ver con quién hablamos, de qué hablamos, cuándo hablamos y dónde estamos llevando nuestro acto comunicativo. Incluso el cuándo y el dónde es porque, si se dan cuenta, hasta cambia. Si yo estoy conversando con un profesor o con mi jefe, cambia si es por lo menos la hora de almuerzo y nos juntamos para ir a almorzar, o si es en el estricto sentido de académico o laboral. Entonces, todos esos aspectos van influyendo en el nivel de la lengua que nosotros utilicemos. Pero vamos a ver, hay diferentes niveles de la lengua. Veamos bien, los niveles de la lengua, ¿qué son en primer lugar? Los niveles de la lengua son esas diferentes maneras de expresarnos que tenemos todos los hablantes. Si bien es muy cierto que va a depender mucho con quién, en qué momento y de qué se hable para ver cómo nosotros usamos nuestro nivel de lenguaje, también es cierto que hay aspectos de nuestra formación, de cómo crecimos, de lo que nosotros hemos leído, de lo que nosotros hemos platicado, de las personas con quienes nos hemos comunicado y que nos han rodeado, que definen en gran medida nuestra manera de hablar de manera general. Entonces, igual, aunque cambie nuestra manera de expresión, hay, según esos parámetros más, como que más actuales, que es con quién, dónde, cuándo, hay unos que son más permanentes, que son los que nos han definido. Definitivamente ustedes se darán cuenta que no habla igual una persona que no ha tenido acceso a nada de educación, que no sabe leer ni escribir, que tal vez a lo que se dedica ha tenido que ser a trabajar de cargar cosas porque no tuvo la oportunidad de educarse académicamente de mejor manera. La manera como usan esas personas el lenguaje es muy diferente a la que la usan, por ejemplo, los profesores o incluso las personas que nosotros vemos en la televisión, en los noticieros. Todo eso cambia, todo eso afecta, todo eso influye en nuestra manera de expresarnos. Entonces, todo eso determina realmente también las palabras que cada persona utiliza para transmitir determinado mensaje. Eso lo va determinando porque yo voy a utilizar para transmitir mis mensajes las palabras que yo conozco. Y las palabras que yo conozco van a ser más o menos según la cantidad de estudios o de lecturas que yo he tenido en mi vida.
Entonces, veamos estos factores. Aquí hay varios factores que dependen, de los cuales depende esa manera de expresarnos. Entre estos factores vamos a ver los siguientes. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Tenemos aquí varios. Tenemos, por ejemplo, tenemos el contexto ambiental, el contexto personal, el contexto temporal, el contexto social, el contexto espacial, o podríamos decir geográfico, es donde nos encontramos. Entonces, todo esto es lo que nosotros mencionábamos con anterioridad. Vamos a ver ahora cada uno de estos en detalle y cómo y en qué influye y cómo nosotros también podemos poner de nuestra parte para mejorarlo. El contexto geográfico. Si nosotros nos damos cuenta en nuestra manera de expresarnos, en lo primerito que va a influir el contexto geográfico es porque define el código que vamos a utilizar. Definitivamente, aquí en Guatemala mayormente se utiliza el idioma castellano, pero igual tenemos 22 lenguas más que pueden estarse utilizando en algún contexto y que si nosotros queremos llegar y desenvolvernos en ese contexto deberíamos aprenderlo. O si vamos incluso a otro país, pues el código también va a cambiar y deberíamos usar el código que se utiliza en ese país. Pero además de influir en la definición, en la determinación del código que se va a utilizar o la lengua que se va a utilizar, también influye en las palabras que utilizan los hablantes, aunque seamos de una misma lengua. Esto lo vamos a ver más adelante con mayor rigurosidad en un tema que se llama regionalismos. Pero ustedes no podrán negar que incluso si han ido aquí mismo en Guatemala, al oriente o a la costa, se utilizan palabras distintas para nombrar diferentes cosas. Por ejemplo, en Oriente, al platito ese que nosotros ponemos bajo la porcelana, se le llama paila. Que nosotros ponemos bajo la taza, perdón, se le llama paila o pailita. Aquí, si usted viene de Oriente y pide una paila, la mayoría de personas no va a saber qué es lo que está pidiendo. Tendríamos que decir una porcelana. Entonces, a eso se refiere, cambia la lengua según el lugar donde estemos, según el contexto geográfico. Cambia mucho más definitivamente si se trata de otro código, de otra lengua. Pero cambia también, aunque se trate de hablantes de la misma lengua. Sigamos adelante. En nuestra siguiente diapositiva vamos a analizar la influencia que tiene el contexto sociocultural. ¿Qué será esto del contexto sociocultural? Nuestro contexto social, el medio donde nos desenvolvemos, también en gran medida va a influir en nuestra cultura como todos aquellos bienes que nosotros utilizamos y compartimos con las personas con quienes compartimos la misma sociedad. Por el sector social está definido, se puede definir mucho por nuestra manera de hablar. El contexto sociocultural, entonces, está definido por el sector social al cual pertenece el hablante. Nuestro contexto sociocultural marca muy fuertemente el nivel educativo que llegamos a alcanzar. Y el nivel educativo va a influir definitivamente, como hablábamos, en la manera como nosotros utilicemos el idioma. Decíamos que las personas que tienen mayor cantidad de estudios van a utilizar el idioma de mejor manera que aquellas que se han educado muy poco o casi nada. Por eso es importante realmente que nosotros también, como ya estudiantes egresados de nivel medio, nosotros estemos conscientes del privilegio
educativo que nosotros hemos tenido hasta la fecha de hoy. Realmente las personas en un país como este, con un nivel alto de analfabetismo, si nosotros analizamos la cantidad de niños que inicia la escuela primaria y la que la termina, es muchísimo menos, y aún así, de los que terminan la escuela primaria, quienes cursan básicos y tienen la oportunidad de terminar una carrera de diversificado, bachillerato, magisterio, secretariado, perito, lo que sea, el porcentaje es súper mínimo. Por eso es que nosotros realmente somos privilegiados de estar en el nivel donde estamos, pero eso también implica un compromiso. Nosotros tenemos que seguir respondiendo al país mismo y a las personas que de manera más cercana nos rodean, como nuestra familia, los niños de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestra comunidad, que nosotros estamos en posición, en una mejor posibilidad de apoyarles y ayudarles. Entonces, como nosotros seguimos adelante, como ustedes van a seguir también pronto, muy pronto, su educación superior, esa manera de comunicarse va a mejorar. El nivel va a cambiar, su nivel sociocultural, y van a mejorar su manera de expresarse. Al ir mejorando nuestro nivel educativo, mejoramos también nuestra capacidad de expresión. A eso es a lo que nosotros le apuntamos. Por eso ustedes se darán cuenta que cada día cuando empezamos uno de estos encuentros, yo les digo, bueno, esto es útil porque es teórico y nos va a servir como parte del curso, pero es más útil todavía porque es práctico y que lo podemos poner en práctica a la hora de comunicarnos cotidianamente en nuestro día a día con otras personas. O sea, son cosas que no tenemos que guardar y utilizar hasta que lleguemos a los cursos que están relacionados con lenguaje en la universidad o hasta que me pidan investigaciones. No, el día de hoy yo puedo empezar a leer más y expresarme mejor. Y definitivamente también hacer las prácticas que se aconsejan en cada una de las presentaciones y en los folletitos que a ella le acompañan. Pero bueno, continuemos viendo los aspectos que influyen en nuestra manera de expresarnos. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Otra cuestión es la familiaridad, el grado de familiaridad que yo tengo con la persona con quien me voy a comunicar o a la persona a quien le voy a hablar. Esto se refiere a el grado de confianza. Platicábamos ya un poquito de esto cuando iniciamos la presentación. Definitivamente no vamos a hablar de la misma manera con un amigo o compañero de trabajo que con nuestro jefe, con el profesor o incluso con el director del instituto o colegio donde estudiamos. Con cada uno de ellos nos vamos a dirigir de diferente manera y según también el grado de confianza que les tengamos a todos ellos. Entonces, o a cada uno de ellos, mejor dicho, porque va a ser diferente grado de confianza con cada uno de ellos. Eso influye mucho también en nuestra manera de expresarnos. Definitivamente ustedes se recordarán, no hablan de igual manera con su amigo que con la mamá de su amigo. Siempre, hasta el lenguaje que se utiliza, las palabras que se utilizan son otras. Entonces, ahí también hay un aspecto importante a contemplar. Continuamos. El tema de conversación es otro punto que influye en la manera como utilizamos el lenguaje. No utilizamos el mismo nivel del lenguaje si estamos comentando una película, por ejemplo, o si estamos hablando de un tema científico o social. El mismo tipo de tema nos exige la utilización de determinadas palabras. Por ejemplo, en los temas científicos vamos a tener que utilizar palabras de orden científico, palabras relacionadas con el tema que estamos abordando. Igual con los temas que son sociales. Hay palabras, hay vocabulario específico de las áreas de conocimiento y ese tenemos que utilizarlo de la mejor manera o la mayor cantidad de este tipo de vocabulario que conozcamos cuando estamos abordando este tipo de temas. En cambio,
El comentario de una película pues sí puede ser algo mucho más coloquial, mucho más informal, algo que no va a necesitar mayor eh, conceptualización científica, a menos que se trate de una película pues educativa que nos lleve a esos temas. Pero si se tratan de películas de entretenimiento, igual el lenguaje que utilizaremos será de un nivel coloquial. La personalidad del hablante. La personalidad del la manera en que nos expresamos también dice mucho de nuestra personalidad. Definitivamente, si nosotros hablamos golpeado, de mal modo, gritamos mucho, todos nosotros producimos textos muy particulares. Como ustedes bien se recordarán, hablamos de textos cuando utilizamos, cuando transmitimos un conjunto de mensajes, no importando si se trata de orales o escritos. Estamos produciendo textos todo el tiempo. Pero si yo soy una persona positiva, que siempre está alegre, que trato de tomarme la vida con calma y con alegría, pues de esa manera también me voy a expresar. Ahora, si yo soy muy enojado y regañona, entonces yo a todo el mundo voy a andar tratando de regañar. Entonces, eso también va a influir en la manera cómo me voy a expresar. Si soy tranquilo, si soy demasiado ansioso. Entonces, en todos los momentos en que materializamos la lengua, producimos textos muy particulares, ya sea orales o escritos. Y esas particularidades se logran debido a que cada uno de nosotros tenemos distintas formas de expresarnos. Y eso no lo podemos abandonar. Si nosotros hablamos golpeado, vamos a parar a hablar hablando golpeado siempre. Si ustedes se dan cuenta, hay personas que hablan así como muy cariñosamente, y que a todo el mundo tratan con diminutivos, y que todo es: sí, préstame tu cuadernito un ratito, por favorcito, porque yo te quiero mucho. O sea, es parte de su personalidad. Son así de cariñosos siempre y se expresan de una manera cariñosa también, igual que el que contesta cortante, fuerte, alegre. Entonces, ahí es donde nosotros vamos manifestando gran parte de nuestra personalidad, y nuestra personalidad va a definir nuestra manera de comunicarnos en una gran medida. Bueno, seguimos entonces, sigamos avanzando, revisando los aspectos que influyen en la manera como nos comunicamos o cómo nos expresamos. Esto también es muy importante, el medio que vayamos a utilizar. Ustedes no me negarán que nos comunicamos muy diferente cuando la comunicación o el mensaje se transmite de manera oral que cuando se transmite de manera escrita. Cuando nosotros hablamos, nosotros podemos hablar más tranquilos, dejar ir nuestros pensamientos, dar nuestras opiniones, confundirnos en alguna palabra que usemos, nos disculpamos, corregimos, y eso no importa. Como diría el dicho, las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, cuando utilizamos el lenguaje escrito, siempre vamos a tener una tendencia a buscar una expresión mucho más depurada que con el lenguaje oral. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el lenguaje escrito permanece por mucho más tiempo que el lenguaje oral. Como decíamos el dicho anterior, las palabras se las lleva el viento, a los papeles no. Entonces, si nosotros vamos a presentar un trabajo por escrito, vamos a mandar una carta, vamos a escribir un artículo, vamos a escribir una carta para las respuestas de los lectores de Prensa Libre. En todo eso vamos a ver, vamos a leer, vamos a corregir, lo vamos a retomar, lo vamos a escribir otra vez, tal vez hasta se lo vamos a dar a alguien para que lo lea y nos dé su opinión. Entonces vamos a expresarnos de una manera mucho más depurada que cuando lo hacemos
oralmente, y ante todo si ese oralmente es en nuestro grupo de amigos de confianza, es donde estamos comentando una película, entonces todo eso va influyendo. El medio de expresión entonces es algo también sumamente importante para definir la manera como nos expresamos. Y los medios de expresión verbal pues pueden ser orales y escritos. Seguimos adelante. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Aquí vamos a encontrar una tarea, un ejercicio a realizar que está en su folletito que acompaña a esta presentación. Y se trata de que ustedes escuchen, lean el folleto y vuelvan a escuchar esto para poder responder estas 7 preguntitas. La primera dice, ¿por qué el contexto geográfico define el nivel de la lengua que se utiliza? La segunda, ¿por qué el contexto sociocultural está marcado por el nivel educativo del hablante? Tercera, ¿por qué el nivel educativo del hablante define el nivel de la lengua como se utiliza? Cuarta, ¿cómo puede influir el grado de familiaridad que tenemos con nuestro interlocutor el nivel de la lengua que utilicemos? 5. ¿Cómo puede influir el tema de conversación el nivel de la lengua que utilicemos? Sexto, ¿qué relación podría tener la personalidad del hablante con el nivel de la lengua que utilice? Y séptimo, ¿por qué puede variar el nivel de la lengua cuando utilizamos medios de expresión escritos u orales? Entonces, todo esto, la propuesta es que vuelvan a analizar y que lo respondan con sus palabras. No van a encontrar en el folleto ni en las diapositivas palabras exactas para responder estas preguntas. Esto tiene que ser una redacción propia, una construcción propia a partir del análisis de todo lo que hemos estudiado en esta primera parte de la presentación. Y seguimos adelante, ahora con el tema de los niveles de la lengua. Según los estudiosos, ya vimos qué aspectos definen los niveles de la lengua, que hay diferentes niveles de la lengua, qué cosas pueden influir en ellos, pero ¿cuáles son? Fíjense que tienen nombre. Y según los estudiosos son estos 5. Podemos estar hablando de un lenguaje culto, lenguaje coloquial, lenguaje vulgar, lenguaje jergal y lenguaje estándar o general. Sería lengua culta, que sería de la otra forma como se le llama, lengua coloquial, lengua vulgar, lengua jergal y lengua estándar o general. Sigamos adelante. Veamos de qué trata el nivel culto de la lengua. El nivel culto de la lengua se emplea en textos científicos y literarios. O sea, es el nivel más alto. Es importante que estemos conscientes. El nivel culto de la lengua es el nivel más alto de la lengua. Se emplea en los textos científicos y literarios. Y es utilizado por personas que además de tener amplios conocimientos científicos, si es que lo están usando en textos científicos o literarios, también tienen amplio conocimiento del lenguaje. O sea, que lo utilizan personas que manejan muy bien el idioma. Y se llama también lengua culta, como decíamos anteriormente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Las características de la lengua culta o del nivel culto de la lengua. La primera, muy importante, se utiliza la lengua con mucho rigor y precisión. O sea, no da lugar a errores. En un texto científico, en un texto literario, no hay lugar para error. La exposición de las ideas es clara. Las personas que utilizan la lengua culta tienen un muy abundante vocabulario. Usan correctamente las palabras
y pronuncian de manera correcta. Tienen la gramática es muy bien utilizada, o sea, no hay momentos en que haya falta de concordancia gramatical cuando se utiliza la lengua culta. Seguimos adelante. El nivel coloquial. ¿Qué sería el nivel coloquial? El nivel coloquial lo empleamos en nuestras comunicaciones cotidianas. Cuando nos dirigimos a nuestros amigos o a nuestros familiares, empleamos el lenguaje coloquial. Si yo voy saliendo de mi casa y me encuentro con la vecina, ¿qué tal, doña Juanita? Cuénteme, ¿qué tal siguió su esposo? Todo ese nivel de charla, de conversación familiar o amistosa, trata del nivel coloquial. Es la base de nuestras conversaciones diarias y también se llama lengua coloquial. Ya, si nos damos cuenta, no es el mismo nivel, el mismo grado de rigurosidad que se necesita para utilizar el lenguaje culto o para utilizar el lenguaje coloquial. Tenemos también aquí las características del nivel coloquial. Número 1. Es espontáneo. O sea que cuando conversamos, pues las palabras nos surgen espontáneamente. Es espontáneo y natural. Por eso, como lo que hablábamos con la oralidad, por eso algunas veces integra algunas imprecisiones. Muchas veces si es una carta, un correíto, un mensajito por teléfono, yo puedo tener algún errorcito y me doy cuenta, ay, pero lo dejo porque es como que si estuviera platicando. Esa carta fue informal, ese mensajito telefónico o, por ejemplo, esa conversación es, ay, que pronuncié mal, dije mal alguna cosa, pero igual yo sigo conversando, la otra persona sigue conversando, me responde, todo sigue de mil maravillas porque estamos en un nivel de familiaridad, estamos en un nivel de conversación. Por eso es espontáneo y es natural. También usa muchas frases hechas y utiliza frases hechas y muletillas. Utiliza, pero no exagerado. Hay otro nivel que utiliza muchas más muletillas. Pero las frases hechas son como dichos, como lo que yo les acabo de decir, por ejemplo, ay, sí, la voz se la lleva el viento, o las palabras se las lleva el viento. Esas son frases hechas. Y las muletillas, pues cuando decimos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué? Sí, ajá, pero que lo repetimos constantemente sin que haya ninguna necesidad. Fíjense que hay una muletilla muy común en el día de hoy. Y a veces las personas lo ponen para adornar lo que están hablando, porque piensan que así están hablando mejor, que sí se les va a oír más bonito. Es lo que es. Te voy a enseñar lo que es mi cuaderno para que veas lo que es la tarea que hice, que nos dejaron en lo que es el curso de Ciencias Naturales. Simplemente todos esos lo que es que ponemos están total y absolutamente de más. Si alguno de ustedes lo usa y se da cuenta, quítenselo, porque no sirve de nada. Si conocen a alguien a quien le tengan cariño y confianza y que lo use muy frecuentemente, también. Esas son las muletillas. Hay otra también que cuando dicen, es de que yo no sabía, es de que no me dijiste, es de que, ese es de que, es de que, es de que, también hay que quitarlo. Es una muletilla, son frases, construcciones que ni siquiera tienen una corrección gramatical adecuada. Entonces, tenemos para en verdad elevar nuestro nivel de la lengua que utilizamos, tenemos que ir superando todas esas problemitas. Entonces, de hoy en adelante, adiós muletillas,
Y pues las frases hechas muchas veces sí nos ayudan hasta para ejemplificar, pero tampoco una conversación o una plática va a tratar únicamente sobre frases hechas. Otra característica del nivel coloquial: es expresivo y usa muchos matices emotivos, como diminutivos y aumentativos. ¿Se recuerdan lo que hablábamos hace un ratito? Eso es parte de nuestra manera de comunicarnos y se utiliza, pero se utiliza más de manera verbal que escrita, ¿verdad? Y siempre dentro de un nivel coloquial. Aunque en un mensajito también, ay, te mando un besito, podemos poner. Te mando un besito, mi amorcito, podemos poner, ¿verdad? Entonces ya estamos utilizando ahí los diminutivos. También estos matices, ¿a qué se refiere la utilización de estos muchos matices que también pueden ser emotivos? Todos los ademanes que hacemos con las manos, el lenguaje corporal, también es parte que matiza nuestro lenguaje y mucho más el coloquial. Y ahí sí definitivamente cuando estamos utilizándolo desde la oralidad. Se construye mediante frases cortas, sencillas y comprensibles. Nosotros contamos qué nos pasó, cómo nos sentimos, a qué hora venimos, a qué hora llegamos, así como en una plática, todo con frases cortas, sencillas y comprensibles. No utilizamos lenguajes demasiado rebuscados en el nivel coloquial. En cambio, en el nivel culto, sí, ahí son frases más largas, menos sencillas, y alguien que no maneje por lo menos un nivel medianamente culto, pues no lo va a entender, entonces también perdería la característica de comprensible. Sigamos adelante. Tenemos el nivel vulgar. Fíjense que aquí me interesa mucho hacer referencia. Nosotros en Guatemala decimos muchas veces, ay, es que tal persona es malcriada. Y decimos malcriado cuando estamos queriéndonos referir a que usa algo que según nosotros son malas palabras, malas expresiones. El nombre de esas malas palabras o malas expresiones es un lenguaje escatológico, así se llama. Y no es ni tiene relación, o sea, no es el lenguaje vulgar. No nos estamos refiriendo a lo mismo. Alguien puede tener un lenguaje vulgar y no utilizar lenguaje escatológico. Alguien puede utilizar un lenguaje más alto y de repente utilizar las malas expresiones o esas expresiones que son parte del lenguaje escatológico. Veamos entonces qué es el lenguaje vulgar. Se refiere a vulgo. ¿Qué quiere decir vulgo? La palabra vulgo es relativa a gente común o popular. La gente del pueblo es el vulgo. Se trata entonces de la forma como habla la gente del pueblo. Las personas que utilizan, y entenderíamos por gente del pueblo o el vulgo, a todas las personas que tienen un menor grado de educación. Lo que nosotros decíamos hace un momento cuando hablábamos de lo privilegiados que somos es por qué el vulgo o la gente del pueblo es la gente con menor grado de educación. Porque la mayoría en Guatemala tiene un grado de educación muy, muy bajo. La mayoría, si ustedes ven las estadísticas. Entonces, se trata de la forma mínima o muy pobre que las personas que no han tenido acceso a educación utilizan el lenguaje. A eso se refiere el lenguaje vulgar. Veamos las características del nivel vulgar de la lengua. Definitivamente, la primera de ellas es que el vocabulario es sumamente limitado. Las personas con menor educación no han logrado aprender a leer y escribir, casi no leen y entonces por lo mismo
no logran aprender muchas palabras nuevas. Siempre se están moviendo y expresando con una cierta cantidad de palabras que es la que utilizan para conocer, la que utilizan para dar a conocer los mensajes que quieren transmitir. La mala pronunciación. Decimos usted, verdad, no decimos usted, verdad, todo eso tiene que ver con la buena pronunciación. Las personas dicen, o sea, hay muchas personas que dicen se fue en lugar de se fue, y hay unas palabras mal pronunciadas que ustedes la podrían escuchar hasta en niveles de educación superior, pero, por ejemplo, las personas que dicen estábanos, no es estábanos, es estábamos. Todo ese estábanos, cantábanos, es parte de la mala pronunciación que es muestra de nuestro lenguaje, del uso del lenguaje vulgar, que todos tenemos en algún momento. En algún momento ustedes van a escuchar que se le va por alto, tal vez hasta las personas que usan un lenguaje bastante culto, bastante elevado, que pueden decir usted, pueden decir verdad. O sea, esa D al final es de la que en Guatemala, por ejemplo, se nos escapa bastante. También tenemos la falta de pronunciación por ejemplo, si decimos, nosotros decimos tortilla, no decimos tortilla, no decimos silla. Eso es parte que nos muestra como gente del pueblo, pero las mayorías que no han tenido acceso a educación, las palabras mal pronunciadas van a ser muchas más. Mala construcción sintáctica. Por ejemplo, esto quiere decir que tienen un ordenamiento incorrecto de las palabras o un uso en un orden inadecuado. Bonos conmigo, le digo yo a alguna amiga. Entonces, eso está inadecuado, esto está mal construido sintácticamente. Aquí sí encontramos un abuso de muletillas. Las muletillas son exageradas y la expresión de ideas es muy, muy pobre. Aquí pues yo les ponía algunos, por ejemplo, tomate alguito, o estoy tostado, me freíte. O sea, son cuestiones que están mal pronunciadas. Continuemos entonces ahora, sigamos adelante. La jerga. Otro nivel de la lengua es el nivel jergal o la jerga. Y se trata de un lenguaje utilizado por un grupo social particular. Y este grupo social particular necesita ser socialmente diferenciado. ¿Qué quiere decir eso? Se utiliza la jerga porque va a ser una forma de comunicarnos que va a ser útil solo para este sector social. Y las demás personas no van a entender cuando sale. A veces es por necesidad y a veces es por conveniencia. Vamos a ver, según el núcleo social en que se esté utilizando la jerga, algunas veces es por necesidad, otras va a ser por conveniencia y otras va a ser por puro gusto y porque es agradable. Pero veamos ahora cuáles son esas diferentes jergas que se utilizan. Las características del lenguaje jergal. Número 1. Uso de vocabulario, con significado únicamente para las personas que pertenecen a ese grupo social. Por ejemplo, yo les puse aquí una figura de dos médicos. Hay una jerga para el lenguaje médico. Que va a utilizar únicamente las palabras que son de esa área de conocimiento. Entonces, realmente eso es por necesidad.
esas palabras pues se va a entender, se dan a entender los médicos entre médicos, los abogados entre, es por necesidad, porque hay muchas palabras que no las necesitamos utilizar la mayoría de las personas. Entonces, ¿qué sucede? Las utilizan ellos y a ninguno más nos interesa aprenderlo. Pero también hay otras donde ya es más por un interés propio, por un interés de que yo no quiero que me entiendan los demás. Entonces, mi amiga y yo inventamos nuestra propia jerga para que los demás no nos entiendan. Pero por eso es que vemos que el vocabulario tiene sentido o significado únicamente para las personas que pertenecen a ese grupo social. Otra de las características, el que entra a formar parte de ese grupo social se va a ver obligado a aprender ese nivel de la lengua o esa jerga en particular. Porque si yo voy a estudiar medicina, obligatoriamente voy a tener que aprender el vocabulario de los médicos. Si igual sucede con derecho, con cualquier área de conocimiento. Pero si, por ejemplo, nosotros es una jerga más de un grupo social más cerrado, como una jerga familiar que nosotros llevemos. Y mi hija lleva un novio a la casa, pues ese novio tendría que aprenderlo si es que quiere comprender lo que nosotros hablamos. Entonces, así es como cada quien que va entrando a ese grupo social se va a ver obligado a aprender esa jerga. Y la tercera de sus características es que son distintos los grupos sociales que utilizan una jerga propia. Ahorita ya más o menos los empezamos a mencionar para poder poner los ejemplos sobre en qué momento el grupo social conoce el significado de las palabras o por qué es que estamos obligados a aprender esa jerga cuando entramos a un nuevo grupo social, pero esa jerga propia es lo que hace que exista varias jergas. No es una sola jerga, sino que hay varias jergas. Continuemos. Diferentes jergas. Vemos, se trata aquí de la jerga profesional, que es la que decíamos. Se refiere a terminología técnica y científica útil para las personas de esa profesión. La jerga familiar. Esta jerga familiar son los términos conocidos únicamente por la familia, como los apodos o la manera especial de nombrar las cosas. Tal vez para nadie más en todo el mundo, a mí de apodo en mi familia me podrían decir, por ejemplo, Yeya, pero nadie más lo va a saber. Pero si alguien yo lo invito a mi casa a refaccionar y escucha que me dicen así, pues entonces ya va aprendiendo esa jerga familiar. El argot es otro tipo de jerga y esta jerga es creada y utilizada con la finalidad de que los mensajes transmitidos dentro del grupo no puedan ser comprendidos por otras personas externas a ellos. Es hablada, por ejemplo, en grupos sociales marginales que nosotros aquí en Guatemala conoceríamos como pandillas. Es hablada también en grupos, por ejemplo, en las cárceles, donde quieren, por ejemplo, están haciendo, dos reos están hablando de algo y no quieren que los guardias los entiendan, entonces van inventando esa jerga. También podría ser, por ejemplo, en algún momento en el aula, que no quisieran que alguien más les entendiera, aunque ahí sería más una jerga familiar. El argot, como se llama este tipo de jerga, es más relacionado, como decíamos, y como quede con grupos sociales que necesitan utilizarla porque no quieren ser comprendidos por otras personas, pero no precisamente porque quieran dar una sorpresa de cumpleaños, ¿verdad? Sino que es porque son personas que han sido marginadas, que están separadas de la sociedad en el caso de los presos, pero que necesitan entenderse entre ellos. Seguimos entonces, avancemos.
Aquí tenemos un pequeño ejercicio para hacer en su folleto. Sin embargo, les quiero recordar y pedir por favor, su folleto es muy, muy importante y en esta unidad es mucho más importante que en otras, ya que ahí tenemos ejercicios y textos para que ustedes lean utilizando cada uno de los niveles de la lengua. Hay varios ejercicios para leer y analizar y ustedes tienen que determinar a cuál pertenece y por qué, asociándolo con las diferentes características. Si vemos nosotros acá esto, tenemos dos oraciones. En una dice, en la primera dice, el infante padece cefalea. Aquí lo que procede para cumplir con el ejercicio es escribir en qué tipo de jerga está siendo utilizada esta oración. Sería definitivamente más como en una jerga profesional. Pero si decimos, por ejemplo, a Chicho le duele el ayote, nadie más que la familia sabrá que este muchachito le decimos de apodo Chicho, entonces, y que a la cabeza en muchas ocasiones también le llamamos ayote, entonces ya sería más una jerga familiar. Nivel estándar o general de la lengua. ¿A qué se refiere esto? Es el que utiliza la mayor parte de palabras de un mensaje, se utiliza con palabras que sean conocidas por todos los hablantes. La lengua estándar es la que integra o está constituida por las palabras que todos o la mayoría de los hablantes de un idioma podemos comprender. Y entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? En los escritos académicos, en los artículos periodísticos. Ahí vamos a hablar de una manera general, de una manera que cualquiera, un diario, un periódico, todo el mundo que lo compra tiene que tener la posibilidad de comprender lo que ahí se dice. Entonces se utiliza una lengua general o estándar para que eso sea posible. Eso quiere decir que no utiliza localismos y por lo mismo, por no utilizar localismos o regionalismos, no refleja el origen del hablante ni su nivel socioeconómico. Definitivamente que esto tiene que hacerlo alguien que tenga, utilizar la lengua estándar, ya lo utiliza alguien que tenga un nivel por lo menos mínimo de educación para poder utilizarlo de buena manera, no pronunciar mal, porque entonces ya no sería lengua estándar. Entonces, podríamos decir que la lengua estándar se encuentra en un intermedio entre el lenguaje coloquial y el lenguaje culto. Y como decíamos inicialmente, pues se utiliza en los periódicos, en los textos científicos, incluso en gran parte de la publicidad, en los noticieros, ya sea hablados o escritos. En todo eso se utiliza un lenguaje estándar. También se puede utilizar en la literatura cuando son cuentos o historias que el autor quiere que entienda todo el mundo. Entonces, bueno, pues utiliza algún cuento corto. De hecho, son artículos presentados a manera de cuentos que se llaman articuentos. Un articuento es el que ejemplifica en su folleto el nivel estándar de la lengua, para que ustedes lo analicen ahí y vean que realmente si encuentran alguna palabra desconocida, pues serán algunos casos aislados. Continuamos. Tenemos entonces, vimos las características de todos los niveles de la lengua, que eran el nivel estándar, que fue el último que vimos, el culto, el coloquial, el vulgar y la jerga.
Nosotros acabamos de ver las características de todos estos niveles de la lengua, que es el tema que estudiamos el día de hoy. Entonces, otra de las recomendaciones para los repasos, para la práctica de este tema es elaborar este cuadro comparativo con las características de todos ellos. Y con esto finalizamos nuestra sesión del día de hoy y espero que les haya gustado y ante todo que les vaya a ser muy útil.